Mi hijo murió un martes. Salí de la morgue luego de reconocerlo y me subí al auto. Decidimos ir a tomar un café. ¿Quién era el aseo ahora? Mi mujer no respondió. Pensé que no me había escuchado. Ordené un cortado y un sándwich de ave palta para mí. Creo que ella no pidió nada. Aunque no lo dijo, me parece que no tenía hambre. En casa estaba todo desordenado. Las camas deshechas, la loza dentro del lavaplatos, sin lavar, con grasa acumulada. Una caja de pizza vacía sobre la mesa de centro, latas de refresco, migas. Habíamos tenido una semana dura. En casa estábamos acostumbrados a dividir nuestras labores. Yo riego y saco la basura, mi hijo hace el aseo, mi mujer cocina y lava los platos. Además de eso, los tres tenemos como obligación intentar amarnos sin condiciones. Generalmente lo logramos. Hay veces que cuesta un poco más, en especial cuando uno de los tres se muere. No nos había pasado antes, tampoco se nos había ocurrido. Ahora las tareas sí o sí deberán reordenarse. Tal vez no dividamos el aseo entre los que quedamos, no lo sé. Tampoco sé cómo nos amaremos solo de a dos. Creo haber olvidado cómo hacerlo. Tal vez del mismo modo como haremos el aseo, por partes, de a poco. Esa es la primera parte y la mitad del cuento Puertas Adentro, que está en el libro Oink, una colección de cuentos de Paul Siequist, escritor chileno que está radicado en España y a quien recibimos del otro lado de nuestro Zoom. Paul, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Antonella, muy bien, ¿tú cómo estás? Yo estoy bien, muchas gracias, acá partiendo la semana. Y quise leer ese cuento para mostrar un par de cosas. Uno, el tono que comparten la colección de cuentos que están ahí, que es un tono bastante frío para las cosas atroces que se cuentan. Escogí además uno livianito, hay que decir, para que la gente se haga una idea. Este es uno de los cuentos livianitos del libro y además su duración. Los cuentos en general duran un par de páginas, los más largos duran 4, y nos invitan a recorrer probablemente el lado más oscuro, no sé si del alma, pero sí del habitar humano, ¿no? De ciertas actitudes. Hay mucha violencia en el libro, y además yo creo que lo más violento, por lo menos para mí como lectura, fue la distancia que hay respecto a esa violencia. Nadie se escandaliza por las cosas horrorosas que suceden en esta colección de cuentos. Cuéntanos, Paul, ¿por qué quisiste entrar aquí y de esa manera? Mira, Antonella, primero que todo, darte las gracias por recibirme, darle las gracias a Radio Universidad de Chile y darte las gracias por leer ese primer cuento que para mí es el cuento más emotivo. Me toca profundamente, cuando tú empezaste a leer me sentí profundamente tocado, me dieron ganas hasta de llorar, ¿ah? Oink, como bien dices, es un libro que deambula entre lo grotesco y lo banal, que me parece que es muy interesante ese juego, porque creo que la vida es así. Creo que la vida nos lleva a deambular entre cosas grotescas para algunos, pero esas cosas grotescas para algunos tienden a ser de pronto banal para otros. Tú me dices, Paul, este es un libro muy violento, es un libro que habla de las cosas más oscuras del ser humano. ¿Por qué me meto ahí? Yo no me metí ahí. La vida es así, Antonella. La vida es dura, la vida es espantosamente cruel y creo que poco a poco todos nosotros como seres humanos nos vamos acostumbrando a esta crueldad y nos vamos poco a poco deshumanizando también. Sí, te escucho y me acuerdo, hace algunos meses atrás, estábamos en pandemia, pude entrevistar a Mariana Enríquez, y hablamos de la brutalidad que hay en sus cuentos, ¿no? Y ella es periodista de origen y me decía que estábamos comentando, creo que las cosas que perdían el fuego, también una colección de cuentos, y ella decía, tremenda, y ella dice, no hay nada ahí que yo haya inventado como hecho, todo eso que estoy contando ahí está en la Crónica Roja, todo eso está pasando, o sea, encontrar Entonces, hablemos entonces de ese ejercicio que tú dices y leí algunas entrevistas tuyas donde señalabas que parte del ejercicio tiene que ver con remecer y desde ahí hacer reflexionar, quizás la literatura como herramienta de que nos trae de vuelta un poco el ejercicio de impacto que olvidamos en nuestro cotidiano. Sí, a ver, yo creo que esa es la función del artista, no solamente de la literatura. Fijémonos en la literatura, como escritor es lo que más me interesa, pero todo lo que pasa después de Solá, estamos hablando del siglo XIX, es básicamente destapar los techos del vecindario y contar lo que está pasando dentro.
Ese tipo de literatura se lee una vez. Esas historias, esas anécdotas se leen una vez. Pero el meterte en realidad dentro de lo que pasa con las personas, el alma humana, a eso se vuelve. Te cuento un poquitito. Yo venía de escribir una novela bastante pesada. Es una novela grande de 300 páginas, 350 páginas, y después de terminar esa novela, dije, quiero intentar algo un poquitito más simple. Y por supuesto empecé a trabajar cuentos cortos. Me interesaba mucho el arrancarme un poco del adjetivo, me interesaba mucho, de alguna manera, recordar a Hemingway, recordar a estos grandes autores norteamericanos que hacen mucho con poco. Y empecé a escribir estos cuentos, básicamente como para soltar esta novela pesada que había recién terminado de escribir. Y me empezó a salir este tema que tenía que ver con la deshumanización. Sin quererlo, Antonella, simplemente me salió. Y me di cuenta de pronto que era algo que quería explorar. ¿Por qué? Todas las mañanas, como tú estoy seguro, leo la prensa. Y estoy leyendo la prensa y veo, no sé, las noticias políticas, de pronto algo del deporte, y de pronto te metes a un titular que te deja completamente obnubilado. No sé, niño violado por su padre, por ejemplo, estoy inventando. ¿Y qué hacemos nosotros como seres humanos? Miramos esto y nos da lo mismo y damos vuelta a la página y vemos si ganó el Colo-Colo o la Universidad de Chile. Un poco más adelante vemos, no sé, asesinato en alguna parte de Santiago, de Madrid o de Berlín. ¿Y qué hacemos? Pasamos por encima y después lo abandonamos y seguimos con nuestras vidas tan campantes. Y creo que eso está mal. Creo que de alguna manera, a mí como autor, me corresponde decir, ¿saben qué? Estamos yendo por el camino equivocado. Están pasando cosas a las que hay que darles luz, porque si no, nos va a ir mal. Uh-huh. Ahora, te voy a contar una anécdota, Antonella, si me lo permites. Hace un par de semanas estaba en Berlín y llevo al Instituto Cervantes de regalo Oink. Y la gente del Instituto Cervantes decide censurarme el libro. Y me dicen, Paul, lo que pasa es que ese libro es muy terrible. Y mi respuesta, ¿sabes cuál fue, Antonella? Le dije, mira, si es que no quieres poner Oink en los anaqueles, saca inmediatamente el diario El País, saca el ABC, saca El Mundo, saca el Mercurio, porque dentro de esos diarios lo que aparece es mucho peor de lo que aparece en Oink. Uh-huh. Ahora, quizás lo que genera esa tensión tiene que ver de nuevo con el tono, ¿no? Porque hemos leído, por supuesto, muchas veces sobre violaciones, incesto, asesinatos, violencia, suicidios, etcétera. Oink está lleno de cuentos que son todos los cuentos hablan de una u otra manera de ese tipo de accionar humano, pero quizás lo que a uno como lector o lectora más le impacta tiene que ver con la distancia con que están contados estos cuentos y en muchos casos por los mismos perpetradores de estos crímenes. Que es como, por eso también quise leer este cuento en particular que te parte desde un lugar, es como, se murió mi hijo y cómo seguimos. Y no hay luto, no hay llanto, no hay drama. Preguntarte por esa estrategia y la estrategia también de que los cuentos sean muy cortos y en muchos casos que terminen como con un punchline, diríamos, ¿no? Como si fuera un chiste. Cuéntanos por esa estrategia estética que quisiste poner para contar estas cosas. Sí, pero ojo, que en el cuento que tú leíste sí hay un luto tremendo. Acuérdate, tú leíste el comienzo, sí. Pero acuérdate que después el papá decide ir a tomarse unos ansiolíticos y acostarse y empezar a olvidar en la habitación del niño. Sí, pero entonces, digo, la manera en que está contado parece que no pasara nada. Sí, te comento un poquitito. Yo soy un gran fanático del cine y durante mucho tiempo fui gran fanático de David Lynch. Uh-huh. Y David Lynch tiene esta técnica que se llama la unión entre lo grotesco y lo banal, que es interesante. Por ejemplo, hay un asesinato, te estoy creando una imagen, la estoy inventando.
Hay un asesinato y entra la policía y ve el cuerpo de una mujer en el piso, evidentemente recién violada, recién muerta, la sangre corre por todos lados, y se dan cuenta que sobre la mesa hay un frasquito de mantequilla de maní. Y en vez de preocuparse del muerto, empiezan a hablar de si al policía uno le gusta más la mantequilla de maní cremosa o con trozos. Eso es básicamente lo que estoy tratando de lograr con Oink. Ujú. Decir, ¿sabes qué? Pasan cosas terribles. Sí, pero hay personas a las que no les interesa nada. Ujú. Hay personas a las que esto terrible les resbala completamente. Y si voy un poquitito más allá, yo creo que a todos nos pasa algo similar, ¿no? Eh, Hace pocos meses, te doy un ejemplo personal, murió mi mamá. Y fue terrible. Pero esa noche salimos a comer afuera, eh, cambiamos de tema, hablamos de otras cosas, eh, hablamos de fútbol, a veces nos acordábamos de la mamá, pero esas cosas pasan, las cosas más terribles dejan de pronto de ser terribles. Mm. Ahora, ¿Me explico, no? sí, sí, estaba pensando en una lógica de sobrevivencia, uno podría pensar, ¿no? Que cuando Ujú. sucede algo terrible como lo que tú nos comentas, y por supuesto, mi pésame en ese sentido, también buscamos maneras de protegernos de ese dolor, ¿no? Y una manera de Puede protegernos ser. de ese dolor es hablar de cosas banales que no tienen nada que ver y preguntarte también por ese ejercicio, ¿no? De qué es lo que a ti te gustaría que le pasara al lector, a la lectora cuando se enfrenta con esta colección de cuentos que es Oink. Es una muy buena pregunta esa, Antonella. Em, el autor tiene, perdón, el lector tiene completa libertad de que le pase lo que le tenga que suceder. ¿Ah? A mí lo que me gustaría es que de pronto reflexionara y dijera, em, pasan cosas extrañas, pasan cosas terribles, nos estamos convirtiendo de pronto en bestias. Por eso el nombre Oink, Ujú, ¿m? ujú. De los chanchitos. Y no parece importarnos mucho. Y perdona que vuelva al tema, pero lees la prensa y ves estas cosas terribles que están pasando, estos acontecimientos terribles, y damos vuelta a la mirada, y puede ser quizás un mecanismo de protección, es verdad, pero nos deja de importar. Deja de darte un ejemplo súper normal que está, o estaba, y digo estaba y con eso reafirmo mi punto. La invasión de Ucrania. La primera semana de la invasión de Ucrania, todos estábamos, oye, qué terrible, atención con lo que va a pasar, qué espantoso lo que está sucediendo. Pero a la semana después se nos olvidó el tema. Claro, cada cierto tiempo lo vemos en las noticias que Estados Unidos está prestando aviones o que la Comunidad Europea está mandando armas, pero después se nos vuelve a olvidar. Y yo estoy viviendo en Europa y estoy al lado de esto y veo que a la gente realmente no les toca el tema. Ujú, ¿Qué ujú. pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué de un minuto a otro decidimos que algo ya no es importante? Por ahí va. Sí, y estaba pensando en que finalmente si algo une a los personajes de los cuentos de Oink, podría uno pensar dos cosas, ¿no? Esta distancia perversa respecto a sí mismo, a sus acciones y como que no importa lo que hacen, como que da un poquito, a ellos les da un poquito lo mismo, y también la soledad. Y quizás ahí, Sí. Paul, para cerrar, preguntarte por ese ejercicio, ¿no? De que finalmente cuando nos transformamos en estos chanchitos, que nos quedamos ahí en el barro sin tomar distancia crítica respecto a nuestras propias acciones y respecto a lo que pueden significar para otros y otros, dejamos de poder vincularnos con otros y a otros. Y eso tiene consecuencias personales y sociales, como las que tú señalas, que son súper importantes. ¿Cómo encontramos ese equilibrio entre dolernos y al mismo tiempo poder funcionar? Porque también si nos quedamos en el dolor, ¿qué hacemos, no? Es una pregunta muy dura para estos tiempos. Es una pregunta muy dura, Antonella. Eh, pero fíjate, deja hacerte un pequeño paréntesis. Con todo lo que hablas de Oink, que es verdad, es un libro crudo, es un libro doloroso, es un libro de duelos.
es un libro de algo grotesco, pero Oink, bien leído, es un libro de amor, es un libro de amor, es un libro en el que se ve lo peor del ser humano, pero también se ve lo más bonito del ser humano, porque este personaje principal, y creo que es importante que los escuchas sepan que hay un personaje principal al que le suceden todos estos acontecimientos. O sea, puede ser leído como un libro de cuentos, Ujú, pero también puede ser leído como una novela. ujú. Este personaje tiene un desarrollo, va mutando, va creciendo, tiene una hija eventualmente de quien se enamora profundamente como papá. Y creo que es importante decir que como ser humano tenemos que estar acostumbrados y estamos acostumbrados a transitar entre estas dos sensaciones. Todos somos un poco perversos, en privado, ojalá. Ojalá que no estemos todos yendo a asesinar al vecino porque nos cae mal o a tirar piedras por la ventana porque el frutero abajo hace mucho ruido, no sé. Pero todos tenemos ese lado oscuro dentro de nosotros. Y todos deambulamos entre el bien y el mal. ¿Cómo se llama? ¿Abraxas? ¿No es el dios del bien y el mal al mismo tiempo? Y eso es lo que somos nosotros como personas. Bueno, si quieren darle una mirada, a ver si se espejean en esta colección de cuentos Oink de Paul Sequest, está publicado por Suramérica, está en librerías, ¿no? Sí, está en librerías, pero creo que la forma más fácil de adquirirlos es a través de la página del sello, que Ujú. es www.suramerica.cl. Suramérica con Z, ojo ahí, Suramérica Suramérica, con Z. Suramérica con Z, entonces suramérica.cl pueden conseguir aquí Oink, el último libro del escritor Paul Sequest. Muchas gracias por hablar con nosotros acá en Radio Universidad de Chile, porque tengas una estupenda tarde. Ya sé que estás en las tardes allá en España. Muchas gracias, Antonella. Que esté muy bien. Nosotros vamos a la pausa, a la música y ya regresamos.